oficialmente no viene en nuestro programa, pero dado que hay que mantenerse actuales, quise ponerles de alguna forma algún tipo de información sobre lo que son los diseños mixtos, procesos mixtos. En- es lo mismo, ¿no? Para este punto, ¿no? Que actualmente se habla de un diseño mixto o la investigación de tipo mixto, que se refiere a combinar en alguna medida diferentes niveles lo que es la investigación cualitativa y cuantitativa. ¿Sí? Bueno, para los que estuvieron en la sesión sincrónica, les marqué un ejercicio que lo van a hacer igualmente quienes vean el video, y de hecho también les voy a dejar la asignación, ¿sí? Pero es muy sencillo y además es una forma de relacionarlo con lo que anteriormente habíamos visto, ¿sí? Aquí tienen dos resúmenes de dos investigaciones, ¿sí? Los van a leer y van a responder a las siguientes tres preguntas. Lo primero, mencionar tres elementos que hacen que la investigación sea cualitativa o cuantitativa según sea el caso, o sea, de los dos resúmenes anteriores. En el segundo lugar, ¿qué diría el enfoque contrario que le hace falta a la investigación que no es de su línea? Es decir, si es cuantitativo, ¿qué dirían los cualitativos según en base a lo que hemos comentado que le faltaría o que tendría que enfatizarle? Pueden ser varias cosas, mencionen solo una. Y finalmente, al finalizar esta presentación, o sea, las tres las van a hacer en conjunto, ¿no? Las tres las van a integrar en un solo documento. Al finalizar la presentación, van a indicar una forma en la que cualquiera de esas investigaciones podría ser mixta, ya dependiendo de la información que les den esta presentación. Son 5 los factores importantes que un investigador debe considerar para decidir qué enfoque le puede ayudar con un planteamiento de problema específico. Lo primero, el enfoque que armoniza o se adopta más al planteamiento, es decir, que esté como más congruente, más cercano, mejor, según sus términos, para ese planteamiento específico. El que se ajusta mejor a las expectativas de los usuarios, es decir, de ustedes, pues ustedes como investigadores, ¿sí? Es decir, de lo que ustedes esperan, que también es importante, recuerden, ese enfoque de alguna forma corresponde con lo que ustedes estarían esperando. Por supuesto, es importante también el enfoque con que ustedes se sientan más cómodos, ¿sí? Sí, o sea, es decir, también importa que una de preferencia de índole personal, con que ustedes se sientan con mayor seguridad, que el investigador considere racionalmente más apropiado para el planteamiento. Es decir, en el otro es como lo que ustedes sienten, ¿no? En este es como un pensamiento, es decir, yo creo que de forma más viable, racional, inteligente, lógicamente, este enfoque es más adecuado para lo que yo estoy pretendiendo. Y por supuesto aquel en el que ustedes sepan más, es obvio, ¿no? Sí, en el que ustedes tengan mayor conocimiento, se les haga en cierta forma más sencillo, ¿no? Más sencillo no en el sentido de lo que sea inmediato y lo que no. O sea, todo debe estar al final en relación a al problema y a las capacidades e intereses de los investigadores, ¿sí? La armonización, retomándolo del primer punto, entre todas sus ideas, va a resultar en que el trabajo subsecuente y hasta el final va a ser de manera más sencilla, pues, ¿sí? O sea, si ustedes empiezan con algo que realmente no están tan convencidas y no tienen conocimiento de esa cierta área o no se les facilita, van a tener muchos problemas. Y es donde uno se cansa y ya no lo continúa. Este problema entre lo cualitativo y cuantitativo, el problema es un decir, ¿no? Pero es como un clásico diferencia en el enfoque de investigación, ¿no? O sea, porque se decía que eran irreconciliables y que no era posible mezclarlos, ¿sí? En los últimos tiempos ya varios autores en la metodología, los mismos investigadores en sus prácticas han, han favorecido la unión de ambos procesos. Esto es lo que se llama un enfoque mixto, los diseños mixtos, los procesos mixtos, ¿sí? En realidad, para ellos se basan en que ambos procesos son posibles elecciones para enfrentar un problema de investigación, más que paradigmas o posiciones epistemológicas. Claro está que si ustedes ahondan en la información de estas temáticas, van a encontrar que hay otro grupo de autores en el que manejan que esta es precisamente es una índole más propiamente técnica, metodológica, pero que, o sea, epistemológicamente como paradigma es difícil combinarlo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en ese sentido en que en forma técnica, en forma práctica, es conveniente y tiene sentido, pero uno no puede perder de vista una cierta concepción que favorece y que eso es un paradigma en epistemología y no se puede quitar del todo.
Yo, por ejemplo, como terapeuta familiar, con un modelo sistémico, el enfoque, perdón, al cual me inclino más el cualitativo, porque precisamente mi modelo está más cercano a este, el tipo de trabajo con el que hago se presta más a lo cualitativo. No quiere decir eso que ignore lo cuantitativo, pero mi propio modelo no va hacia ese rumbo, ¿sí? Porque epistemológicamente es como la manera en la que construye uno el conocimiento. Y la manera en la que yo construyo el conocimiento, retomado de lo sistémico, con esta vinculación con lo colectivo, tiene que ver con la experiencia y la manera como la vivenciamos. ¿Sí? El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder un planteamiento del problema. Esto no lo pueden perder, es decir, es el planteamiento del problema el que nos indica esto, es a lo que nos dirigimos. La combinación se puede dar a varios niveles. O sea, se puede ir desde cualificar datos cuantitativos, es decir, dar como una evaluación cualitativa de los datos numéricos, o cuantificar datos cualitativos, o sea, de la experiencia, hasta incorporar ambos enfoques en un estudio. Así, por ejemplo, se puede generar un instrumento cuantitativo fundamentado en datos cualitativos, hasta combinarse categorías de información de recolección cualitativa con datos continuos en un análisis estadístico. Datos continuos es un tipo de cuestión de estadística, ¿eh? Aquí no vamos a meter a fondo en esto. Y por ejemplo, también las categorías cualitativas pueden emplearse en análisis correlacionales o regresión, o sea, esto es estadística. En realidad, no lo pongo en esta información, pero el proceso cualitativo se vincula también con el proceso de razonamiento que ya le habías comentado en alguna de las prestaciones, que tiene que ver con lo inductivo-deductivo. De hecho, en esa presentación se los explico lo que aquí puedo volver a repetir. En realidad, la ciencia vincula ambos procesos, es decir, hay desde un interés personal que ya es subjetivo, que ya es cualitativo, buscando herramientas para medir que es cuantitativo. Cuando uno encuentra ya ciertas teorías, ciertas leyes, uno busca aplicarlos, buscar corroborar en ciertos niveles y esto es regresar otra vez a lo cualitativo. Cuando se hace teoría, cuando se hacen elementos técnicos de estas experiencias en las cuales se busca comprobar, otra vez se vuelve cuantitativo. ¿Sí? Y así constantemente estamos en este ir y venir. Pero insisto, paradigmáticamente, epistemológicamente, es decir, de cómo construimos un conocimiento, si hay una cierta inclinación hacia uno de los enfoques. ¿Sí? Es muy complicado, por lo menos en mi opinión y en la de otros autores, es decir, explicarnos desde un modelo teórico, desde un paradigma de una epistemología, las dos cosas, cuantitativo y cualitativo. O sea, en un punto dado supeditamos uno al otro. En esto no me voy a andar mucho, pero básicamente los tipos de diseños mixtos. Por ejemplo, hay de diseños de dos etapas en el que va uno y después otro, así, subsecuente. Diseños de enfoque dominante principal, en el que, como el nombre lo indica, o sea, van aparejados, pero uno lleva la parte principal. Diseños en paralelo en el cual al mismo tiempo se hacen, o sea, en igualdades, en igualdades de importancia, pero al mismo tiempo se diseñan, pues, ¿sí? En el segundo, uno está dentro del otro, pues. En este están separados, entre comillas, ¿no? Pero se desarrollan al mismo tiempo. Y diseños mixtos complejos. En los diseños mixtos complejos se refiere a un concepto que es la triangulación, ¿sí? En el cual se busca eh, de todas las maneras posibles buscar que la información realmente sea válida, sea confiable, sea otra vez a través de los propios datos, de los métodos, de los investigadores, de las teorías y las disciplinas. Ese es un nivel complejo. El nivel más sencillo, por supuesto, es el diseño de dos etapas. Para decidir qué diseño mixto habremos de implementar es necesario definir la racionalización del diseño mixto, es decir, claramente tener en nuestra mente que este es el que vamos a favorecer por estas determinadas razones. ¿Qué instrumentos utilizaremos para recolectar los datos cuantitativos y cuáles para los datos cualitativos? ¿A qué le vamos a dar prioridad? O sea, ¿qué va a ir o va a estar emparejados a las prioridades, ¿no? En cuanto a los datos cuantitativos y cualitativos. La secuencia en recolección y análisis de ambos tipos de datos.
y además de definir la forma como vamos a transformar, asociar y o combinar tipos de datos distintos. ¿Cómo se van a relacionar ya que tengamos los datos crudos al momento de análisis? ¿Sí? Y precisamente qué método de análisis vamos a seguir en cada proceso y etapa. E incluso cómo se van a presentar los resultados. Para evaluar un diseño mixto, algunos parámetros que podemos utilizar son los siguientes. El rigor con que se respeten los métodos inherentes a cada enfoque, es decir, si es cualitativo, cuál está haciendo, si es cuantitativo, cuál, y si lo está realmente desarrollando. ¿Sí? La adecuación con la cual el investigador empareje o ajuste los diferentes métodos y enfoques al planteamiento del problema. Es decir, qué tanto realmente logra adecuar esos métodos y enfoques que está planteando al problema que estamos planteando, al problema específico que estamos diciendo que nos vamos a abocar. Reconocer limitaciones de cada método y enfoque. Explicación de coincidencias y diferencias en los resultados obtenidos por métodos distintos. Y los propios elementos de que